En realidad esta noche es muy breve lo que vamos a decir, lo que voy a decir, y sobre todas las cosas vamos a leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia y ella misma va a hablar de lo que realmente vamos a hablar, digamos, ¿no es cierto? Porque ella muchas veces no tiene ni necesidad de explicarse, porque es clara, es sencilla, ¿no es cierto? Y es profunda. ¿Se acuerdan que nosotros el jueves pasado hablamos sobre lo que significaba la imputación del pecado? Y dijimos que imputar, según el diccionario, decía atribuir a una persona la responsabilidad de un delito, una culpa, una falta. El fiscal imputa la autoría del asesinato al detenido, acusar, culpar, inculpar. Evidentemente todo esto es un tema jurídico, que está relacionado con la justicia. Por lo tanto, el tema de la imputación del pecado es un tema judicial. Es un tema judicial. Y nosotros vimos, por un lado, que la imputación del pecado que cometió Adán fue transferido a toda la raza humana. Y dijimos, ¿cierto?, que el hombre no se hace pecador por el pecado, sino que peca porque es pecador. Y trae esa semilla, digamos, desde la creación misma del pecado, cuando Adán comete el pecado, ¿no es cierto?, y se transfiere. Pero después también hay el pecado voluntario, ¿no es cierto?, porque cada uno de nosotros tenemos pecados. Y yo justamente hoy pensaba en el tema del pecado, porque el pecado es nuestro gran enemigo. A veces somos nosotros mismos los enemigos de nosotros mismos, pero es el pecado la causa de que nosotros tengamos una falta de comunión plena, permanente con el Señor. Es el pecado. Y yo justamente pensaba en esta tarde, en ese versículo que Jesús dice, que velemos y oremos para que no entremos en tentación. Qué interesante es que la tentación es la puerta al pecado. La puerta puede quedar cerrada o abierta, pero nosotros cometemos el pecado, pero previamente hay una tentación para pecar, sea por nuestra propia concupiscencia, sea porque realmente el diablo viene y nos seduce a pecar, pero la cuestión es de que el pecado es el gran problema. Y Jesús decía dos cosas interesantes con esa palabra. Primero decía que tenemos que velar para no entrar en tentación y orar. Hacen falta los dos ingredientes. Si no velamos, por más que oremos, no nos va a alcanzar. Y si no oramos, aunque velemos, tampoco nos va a alcanzar. Y es interesante que lo primero que dice Jesús es que velemos. ¿Por qué? Porque primero va nuestra decisión, porque el velar está relacionado con la tentación misma de lo que sería la parte humana. Y el orar está relacionado con la parte espiritual, con la parte de Dios, donde nosotros buscamos la fortaleza de Dios. Velemos y oremos, dice el Señor Jesús. Pero volviendo a la imputación del pecado, nosotros vimos eso sobre el tema de Adán, que fue transferido, y después vimos que la imputación del pecado del hombre fue transferida a Cristo. El sacrificio de Cristo fue no por los pecados propios de Él, sino por los pecados de toda la humanidad, de la que vivió antes de Jesús, la que vivía en ese momento y de toda la que vivió después, hasta el último hombre que exista. Y hoy lo que vamos a ver, y vamos sobre todas las cosas a leer, algunos pasajes que ya les voy a decir para que lo vayan buscando, es que el sacrificio de Cristo hizo que la justicia de Dios, que demandaba que se pagara por el pecado cometido, por el pecado del hombre, el sacrificio de Cristo fue suficiente para satisfacer la justicia, y la justicia de Cristo le permite al creyente saldar esa deuda del pecado, cuando pone su confianza en Él. La salvación de las personas está dada justamente por la fe que pone en el sacrificio de Cristo, que fue un sacrificio expiatorio, como se dice, ¿no es cierto? Es decir, Él tomó el lugar del que teníamos que tomar nosotros. Cada uno de nosotros era responsable del pecado de cada uno, y cada uno de nosotros teníamos que pagar ese pecado. Dios sentenció a través de la sentencia en su momento, que dijo que, bueno, por cuanto todos pecaron están destituidos y todos iban a morir. Y nosotros dijimos el jueves pasado
que aún un bebé que no llegó a cometer un pecado muere porque la sentencia es porque todos hemos pecado, sea de la naturaleza de cuando nacemos o sea del pecado cometido voluntariamente y conscientemente. Cuando Cristo da su vida por nosotros, y ahora lo vamos a celebrar en estos días que vienen, vamos a recordar eso, ese sacrificio del Señor Jesús, cuando Él muere por nuestros pecados, satisface la justicia de Dios. Y ahí Dios queda satisfecho con la muerte de Cristo, que es el que satisface lo que Dios quería que se pagara por el pecado o por la culpa del pecado. Entonces, toda persona que se acerca a Cristo confiando que Él fue el que satisfizo la justicia de Dios, queda automáticamente saldada su deuda. Esto, como decíamos recién, es un tema judicial y la transferencia, digamos, de la justicia de Cristo se transfiere a la cuenta nuestra. Y lo que nosotros debíamos lo pagó Cristo. Nosotros quedamos libres y por eso la palabra de Dios nos enseña, y ahora vamos a leer los pasajes, que cuando uno está en Cristo es como si nunca hubiera pecado, es decir, Dios nos ve a través del Señor y no ve pecado en nosotros. Por eso la salvación es por la fe y por la gracia de Dios en la persona del Señor. Vamos a buscar algunos versículos de esta verdad que estamos compartiendo. Alguien que busque Salmo 32:2, otro que busque Romanos 3:22, otro que busque Romanos 4, y ahí vamos a leer algunos versículos, yo después le voy a decir, otro que busque 2 Corintios 5:21, y en estos versículos vamos a ver de manera clara cómo nuestros pecados fueron cargados en la cuenta del Señor, en la cuenta del Señor Jesús. Bien, ¿quién tiene Salmo 32:2? Bien, acá dice bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Lo saben. Feliz, dichoso, lo saben, no es que no lo saben, no lo quieren decir, pero fíjense, el hombre a quien el Señor no lo culpa de iniquidad. ¿Y por qué no lo culpa? Porque justamente ha puesto su confianza en Cristo, la solución para el pecado, para la culpa y para la consecuencia del pecado, ¿no? Y en cuyo espíritu no hay engaño, dice. Otro que busque Romanos 3, vamos a leer desde mejor del 21 hasta el 23. Romanos 3 del 21 al 23. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gracias, Ana María. Fíjense que claro estos 3 versículos, ¿no es cierto? Ahí deja claro que todos hemos pecado, es decir, uno se ha encontrado, no ahora, yo me he encontrado algunas veces con gente que dice, no, yo no soy pecador, porque relacionan el pecado con pecados groseros, con cosas graves, pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Acá dice, no solo que somos pecadores, sino que estamos destituidos de la gloria, de la presencia de Dios. Pero fíjense qué interesante que el versículo 22 dice que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Es decir, todos los que creemos en el Señor Jesucristo somos justificados por la fe en el Señor Jesús ante Dios. Justificado quiere decir que somos justos y que uno no tiene pecado. Obviamente que nosotros sabemos que somos pecadores, pero desde el punto de vista de la posición en la cual Dios toma
nuestra decisión de creer en el Señor es como que nosotros nunca hubiéramos pecado, porque es el Señor el que se interpone entre nosotros y Dios el Padre, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo es el que está dando cuenta de nuestros pecados, que nosotros pusimos su confianza en Él. Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Bien. Esta parte de Romanos tendríamos que leer prácticamente los 25 versículos que tiene el capítulo 4, porque ahí está aclarado todo, ¿no es cierto? Y ahora no vamos, y menos no tenemos el tiempo, cómo ha sido la justificación de Abraham. Porque en realidad lo que Dios está demostrando acá, a través de Abraham, Él está diciendo, no puso su confianza en lo que Él podía hacer, en lo que Él iba a hacer, sino en su fe en Dios, en su confianza en Él. Jesucristo todavía no había venido, por supuesto, ¿no es cierto? Pero Dios lo justificó porque Él no puso su confianza en sus obras, sino que la puso en Él, en Dios mismo. Por eso fue justificado. Lo que dice claramente que la justificación es por fe, es por fe. Si bien esa fe después tiene que manifestarse con obras, deja claro la Biblia que ninguna persona es salva ni es justa delante de Dios por obras, sino por fe. Esa fe que después va a hacer que las obras aparezcan, ¿no es cierto? Vamos a leer un pasaje en Filipenses 3, 8 y 9. El que lo tiene lo lee. 8 y 9. Sí. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Otra vez encontramos una claridad en el pasaje que no hace falta ser un cristiano para entender lo que está diciendo, ¿no es cierto? A veces uno se pregunta por qué, digamos, desde el Vaticano se ha enseñado tantas cosas que no tienen nada que ver con esta verdad, ¿no es cierto? Que realmente confunden tanto, cuando en realidad Pablo en este caso está diciendo claramente que la justicia es por fe, que nadie va a ganar el cielo, ni la presencia de Dios, ni el perdón de Dios por hacer cosas. Ya hemos leído varios pasajes y todos dicen lo mismo, o sea que no hay acá posibilidad de alguna duda. Y vamos a leer también en 2 Corintios 5, 21. Yo creo que eso es bueno recordarlo en este tiempo, porque ahora como tenemos el Papa argentino y don Bergoglio es tan buena persona, parece que casi que los evangélicos también van a tener al Papa argentino. Entonces, no me Sí. que la Iglesia Católica no sea ninguno de sus dogmas. Claro. Y ellos siguen creyendo que la salvación la otorga la Iglesia por fe más obras. No, incluso ustedes seguro que lo han escuchado, el otro día lo dijo y lo dijo creo que ayer, que son esas embarradas, digamos, ¿no es cierto? Porque por ahí viene diciendo algunas cosas bien, y dijo, bueno, yo agradezco a los argentinos, voy a orar por los argentinos, a la Virgen del Luján, y voy a pedir que lo bendiga, ¿no es cierto? O sea, acá dice claramente que somos justificados por la fe en Jesucristo, por ninguna virgen, por ninguna persona que sea humana, nadie. Sí. Por eso, no nos confundamos como hacíamos el otro día, no nos confundamos porque aparte nosotros sabemos que este Papa, que es argentino, aparte es un Papa ecuménico, que tiene relación con los judíos, que tiene relación con los ortodoxos, cosas que otros papas no tenían, con los evangélicos también, pero tiene mucho acercamiento con la Iglesia ortodoxa, que siempre estaban bien enfrentados. Y tengamos en cuenta que estas son señales proféticas, hermanos. Son señales proféticas que están anunciando el tiempo del fin, porque todo esto está escrito, que va a acercarse una persona que va a empezar a congregar a todas las religiones para que en un momento haya una sola religión, cuando esté el anticristo, ¿no es cierto? Entonces, vemos la buena voluntad, vemos un montón de cosas, la gente está muy entusiasmada, por supuesto que
tienen el velo y no pueden entender la verdad de la palabra, ¿no? Pero también tal vez es una oportunidad para nosotros, que tenemos la verdad, de aprovecharla, ¿no es cierto? No para despotricar contra el Papa, sino para hacerle ver la verdad de la palabra de Dios. La palabra la palabra de verdad, que en definitiva es, ¿no es cierto? ¿Leímos Romanos 5:21 o no? Bueno, lo leemos. Sí, después vamos a leer Romanos 5:21. Bien, ¿en Él quién es? En Jesús, en Jesús, o sea, todo, y vamos ahora sí a leer Romanos 5:21, justo coincide. Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bien, cuando una persona recibe a Cristo, en ese momento se produce la aceptación de parte de Dios como una persona justa, porque esa persona, al acercarse por fe a Jesús, lo que está haciendo es confiar en la justicia de Cristo para salvación, y Dios la salva en ese momento. Por eso todos estos versículos que hemos leído, y hay muchos más, pero terminamos acá. Si quieren, después yo le puedo dar algunos, si a alguno le interesa, tengo este archivo, o le puedo sacar una fotocopia de un montón de versículos bíblicos que nos hablan con certeza y con énfasis de que en Cristo y en la justicia del Señor Jesucristo somos nosotros aceptados por Dios y somos hechos justos, y Dios nos salva. Por supuesto que después hay que mostrar evidencias de la salvación, ¿no es cierto? Pero tengamos por seguro que el sacrificio de Cristo fue suficiente. Y como dijimos antes, este es un tema judicial, un tema jurídico. Y Dios, a partir del momento que nosotros aceptamos al Señor, es como que cancela toda deuda, somos libres de culpa y cargo, y se nos levanta toda imputación. Muchas veces, no sé bien cómo es la palabra, Horacio, que es casi abogado, la debe saber, pero es como que uno queda absuelto, ¿no? Realmente ahí ya no hay más, digamos, interrogatorio, inculpación, nada, ya uno queda absuelto de toda culpa que haya recibido. Bueno, en el ámbito espiritual también Dios nos absuelve de nuestra deuda, de nuestra culpa, y somos salvos por el Señor Jesús, por nuestra fe en Él.